Muchas bendiciones para todos ustedes. Hoy quiero traer un tema muy importante para nuestras vidas y es las maldiciones generacionales. Algo que tenemos que prestar mucha atención. Nosotros no podemos ignorar de que estamos en esta carne, de que hay cosas que acontecen en familias enteras y siempre está la preocupación por qué siempre sucede lo mismo, por qué acontece de la misma manera, y son cosas muy preocupantes. Pero quiero, a través de la palabra de Dios, traer un mensaje de esperanza que espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Y quiero tomar unos textos para desarrollar este importante tema. Y el primer texto que quiero leer está en Éxodo capítulo 20, versos 5 al 6. Dice así: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí la palabra de Dios nos dice que el Señor iba a castigar por la desobediencia hasta la tercera y cuarta generación. Otro texto está en Éxodo 34, 7, que dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nosotros en estos pasajes podemos mirar que hay consecuencias graves cuando se ha pecado. Desafortunadamente nosotros tenemos que comprender que el pecado no solamente afecta a la persona que comete pecado, sino que desafortunadamente su familia, su descendencia sufre graves consecuencias. Entonces nosotros podemos pensar, pero si ahora he conocido del Señor, ¿puedo seguir en esto? ¿Puedo vivir consecuencias nefastas por lo que han cometido mis padres o mis antepasados? Entonces nosotros tenemos que mirar a la luz de la palabra de Dios que sí hay consecuencias, desafortunadamente, sobre nuestras vidas, pero que en Cristo Jesús se rompen si nosotros nos apersonamos, si podemos reconocer lo que está pasando. Hay patrones que a veces se repiten en familias. Y encontré un artículo y quiero compartirte un poco de ello. Y son una serie de preguntas. Alguien preguntó: ¿padece usted de alguna enfermedad hereditaria? ¿Cree que su carácter se parece al de sus padres? ¿Alguna vez ha intentado quitarse la vida? ¿Tiene arrebatos de ira incontrolados? ¿Es divorciado? ¿Está en segundo o tercer matrimonio? ¿Siente usted que no ha sido feliz? ¿Siente que a pesar de su lucha por salir adelante, su vida no es próspera?
sus padres eran idólatras. ¿Alguno de sus padres estuvieron en prisión? ¿Visitó usted o sus padres alguna vez algún brujo? ¿Rezó, oró, pidió alguna vez invocando un demonio? Estas preguntas hay que analizarlas, porque desafortunadamente a veces tenemos que decir, sí me parezco el carácter de mi padre. A pesar de que estoy en Cristo, estoy reaccionando como reaccionaba mi padre que aún no conoce de Cristo. Un ejemplo, estoy dando un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que romper eso, porque la palabra de Dios dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y la voluntad de Dios es que el carácter de Dios se forme en nosotros. Los atributos, las cosas buenas de Dios deben comenzar a surgir cada día en nosotros e ir cambiando. Nosotros tenemos que mirar preocupantemente por esto. Quizá muchos dicen, no, eso no me toca a mí, yo estoy en Cristo. Pero desafortunadamente uno se encuentra a través de la consejería, uno como pastor, uno ve y pregunta estas cosas a las personas y sí, uno a veces se encuentra con personas y dice, sí, mis padres visitaban brujos, mis padres me ofrecieron a tal santo, y resulta que esas personas hoy en día están atadas. Entonces tenemos que buscar una liberación por la palabra de Dios. Alguien visitó un día una cárcel y quizá predicando, enseñando, hizo la pregunta, ¿alguno de sus padres algún día estuvieron en la cárcel? Y para la sorpresa más grande es que la mayoría de los presos alzaron la mano. Entonces estamos viendo que se está repitiendo un patrón generacional que hay que romper. Tú eres una persona que Dios te ha creado para estar en victoria, para crecer, para avanzar. Tú tienes que romper. Hay hogares donde uno ve el patrón es del divorcio. Los hijos que se han casado están divorciados, separados, sus hogares destruidos. Y es un patrón que se repite. Y tenemos que romper eso en el nombre del Señor Jesucristo. Para nosotros poder llegar a romper esto, nosotros tenemos que conocer la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Jesucristo dijo en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Uno no puede ignorar lo que quizá mis padres, mis antepasados han hecho y han perjudicado en mi vida. Yo tengo que reconocerlo. Viene a mi memoria cuando el pueblo de Israel estaba cautivo y Daniel, un hombre justo, temeroso de Dios, oró y él pidió perdón por el pecado de sus antepasados, por el pecado del pueblo, lo que habían hecho sus padres, lo que habían hecho las generaciones anteriores y por lo cual ellos estaban en cautiverio en Babilonia. Él oró y pidió perdón por ese pecado. Entonces, ahí en ese ejemplo de Daniel, te invito para que leas el libro de Daniel, un libro precioso. Allí vas a encontrar la oración de Daniel, cómo él reconoció el pecado, no de él, pero él lo hizo propio y reconoció que ellos habían pecado, pidiendo al Señor una restauración, una liberación. Y tú y yo tenemos que hacer esas oraciones, pedir perdón por aquellos que han hecho atrás de nuestra vida cosas que han atado nuestra familia entera. Y tú tienes, como conocedor de la palabra de Dios, el poder de romper,
el poder de adueñarte de la promesa de Dios. Porque la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si en tu vida se están repitiendo patrones de tus padres, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, y se repiten en ti, tú tienes que hacer un alto en el camino y orar la palabra de Dios y pedir perdón y empezar una vida en victoria en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que hacer esos 3 pasos. Y es, número 1, no endurecer el corazón y reconocer que hay algo que está pasando. En segundo lugar, debemos arrepentirnos. Si eres tú el que has cometido el pecado y quizá estás viendo en que tu familia está recibiendo una retribución de un pecado que tú cometiste hace tiempo, algo que se está viviendo, tú tienes que llevar esto a los pies de Cristo, confesar el pecado, pedir perdón y pedir restauración de parte de Dios. Nosotros tenemos que comenzar a adueñarnos de las promesas de la palabra de Dios. Esto se rompe por la palabra de Dios, confesando la palabra de Dios, orando la palabra de Dios, haciendo mía la palabra de Dios. Es la única manera en que nosotros vamos a cambiar las cosas. Mira, a veces se ata de una manera. La mamá dice, eres igualito a tu padre. Y el papá dice, eres igualito a tu madre. Y comenzamos a atar a nuestros propios hijos. Nosotros tenemos que ahora, como conocedores de la palabra de Dios, bendecirlos. Ahora yo te quiero regalar un precioso salmo de unas promesas poderosas que Dios tiene para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos que comenzar a reemplazar esas palabras con que quizá nuestros abuelos trataron a nuestros padres y nuestros padres nos trataron a nosotros, y quizá nosotros estamos cayendo en el mismo error de comenzar a tratar con las mismas palabras a nuestros hijos. Entonces tenemos que reemplazar nuestro vocabulario, bendecir a nuestros hijos, decirle tú eres un triunfador, decirle tú eres un siervo de Dios, valorar lo que hacen, a ayudarlos a crecer, a que esas cadenas de maldición se rompan. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer eso, esos yugos comienzan a debilitarse, a podrirse, y ya no va a haber una maldición en tu hogar, sino una bendición. Quiero regalarte un precioso salmo, que es el Salmo 112, que dice así: prosperidad del que teme a Jehová. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verán el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Qué precioso salmo. Te dejo con esa reflexión. Que el Señor Jesucristo te bendiga y pon en obra la palabra de Dios.